Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Michelle y junto con mi esposo colaboramos con los voluntarios en casa, en Iglesia San Pablo. Si esta es la primera vez que te conectas, por favor deja tu mano arriba para que podamos saludarte y darte la bienvenida a casa. Y también si ya eres de casa, bueno, no pierdas de vista a aquellos que están levantando la mano por primera vez. Y por supuesto que estamos más que listos, deseosos y dispuestos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Me encantaría que comenzáramos con una oración, en este caso no hecha por mí, sino por alguien que hace casi 20 siglos la hizo y quisiera compartírtela el día de hoy. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, quiero hacer solo una breve oración más, sin estarla usando como un acordeón. Dios, háblanos a través de tu palabra. Queremos ahora nosotros también tener este mismo ruego y que seas tú afirmándonos y cimentándonos en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Usa mi vida y permite que tu palabra llegue hasta el lugar donde están cada uno de los que me escuchan. Señor, que no me escuchen a mí, que te escuchen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y precisamente para esta ocasión, de la oración que acabamos de recibir, no por mí, sino por el apóstol hace casi 20 siglos, quiero resaltar el versículo 17 y lo tienes en pantalla, pero en esta ocasión en la versión NTV. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. La palabra de hoy tiene por título Raíces Mostaza. Y es algo un poco diferente quizá a lo que normalmente escuchamos, pero a la vez viene lleno de la guía de Dios y de acerca de lo que tiene para nosotros en esta temporada. ¿Recuerdas que estamos en un reinicio? Estamos reconfigurando nuevamente todas las cosas. Y no exactamente porque sean nuevas, sino porque estamos retomando aquello que Dios quiere que afiancemos en este tiempo. Y precisamente el día de hoy vamos a recordar que en los evangelios Jesús hizo referencia al reino de Dios de varias formas o en varias figuras. Y una de ellas es precisamente como un árbol de mostaza que comienza con una muy pequeña semilla, pero termina siendo inmensamente más grande comparado con su origen. Lo tienen en Mateo 13 del 31 al 32. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Te puedo asegurar que si te acuestas debajo de un árbol, el que sea, y te pones a ver arriba el cielo, las nubes, lo que sea que encuentres, verás que aquello que empezó quizá con algo muy pequeño, como una semillita, crece de tamaño estratosférico. Y te voy a invitar a que por un momento imagines que esa pequeña semilla ahora es algo que se transforma en algo más grande, que alberga a otros. Por ejemplo, un árbol que sirve de hogar a las ardillas, o hay muchos insectos, incluso otras aves. Y más aún si da fruto. Y por supuesto, si tú ves desde abajo, pareciera que esas ramas se extienden hasta el cielo. Algo así sucede
cuando nosotros podemos entender la iglesia en este sentido. Algo que empieza como algo pequeñito, como una semilla muy chica. De repente, con el tiempo y Dios, que es el que da el crecimiento, esto crece de manera exponencial, se extendiera al cielo, abre sus brazos para albergar a otros y tiene unas raíces profundas para ser precisamente arraigado a aquello en lo cual es cimentada, que es Cristo mismo. Y ahora podemos entender que esto se refiere a algo más grande que solamente un conjunto de personas buena onda que se reúnen a lo mejor a buscar a Dios, pero también a pasar el rato. Más bien se refiere también a ese conjunto de personas con un fin común llamado iglesia. La iglesia que no tiene miedo de serlo, que le identifiquen así y que sabe que es una identidad firme, pese y a través del tiempo. Y esto es algo de lo que vamos a desarrollar un poco el día de hoy. Hay por lo menos 3 implicaciones que podemos rescatar de esta figura, es decir, del árbol de mostaza. En primer lugar, es arriba, respecto a su alcance, quiero decir, perdónenme, su alcance hacia arriba, hacia el cielo, hacia los lados, a las personas y hacia profundo, que es hacia las raíces. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, tengo una palabra que seguro te sonará y si no, seguro puedes memorizar. Y esta es Betel. La primera implicación tiene que ver con hacia arriba, cómo se extiende, cómo alcanza hacia arriba. Y quiero que me acompañes rapidísimo en la Biblia. Génesis 28, del 10 al 16, es una historia que, aunque me encantaría leerte completa, le voy a dejar esto de tarea para solo resaltar los puntos importantes. Dice que Jacob se fue de Berseba y caminó hacia Harán. Iba en una misión de supervivencia, podemos decirlo así. Lea la historia completa para que sepas a lo que me refiero. Dice que llegó a cierto lugar, le agarró la noche, tomó una piedra y dijo, ya, me voy a dormir, no puedo más con esto. Pero el versículo 12 dice, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le dijo algunas cosas. Increíble, léelo, te voy a dejar picado para que veas exactamente qué le dijo. Solo me voy a saltar hasta el 15. Parte de lo que le dijo fue, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar, dice el versículo 16, Jacob dijo, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y es la puerta del cielo. Y esto significa Betel. Este lugar antes se llamaba Luz y vas a ver más adelante que Jacob es el que le pone el nombre y le pone precisamente Betel. Betel era una ciudad al norte de Jerusalén y al sur de Silo. Los que les gusta la geografía pueden sacar un mapa y ubicarlo. Probablemente ahí era un lugar de paso o de adoraciones, o se creen algunas excavaciones arqueológicas, pero Betel es un lugar de adoración y es en donde me quiero enfocar. Jacob no es el primero que descubre este lugar. De hecho, Abraham es el primero que levanta un altar en este lugar. Simplemente adora a Dios y sigue su camino. Y después Jacob viene y también se da cuenta que había estado en este mismo lugar donde estuvo su abuelo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, el versículo 16 es parte de la clave. Dice, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Betel significa casa de Dios. Literalmente esa es su etimología. Y fue un lugar donde Dios se encuentra con varias personas a lo largo de la historia. No quiero ahondar en esto, pero investígalo. Vamos a ver que ahí, por ejemplo, es donde
años más tarde Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, donde también le renueva la promesa que le había hecho a Abraham de bendecirlo. También se convierte en un punto de peregrinación donde la gente pasaba y recordaba que el altar que habían levantado a Dios era símbolo de que Dios estaba en este lugar. También es el lugar donde en los tiempos de los jueces el arca reposó, el arca que simbolizaba la presencia de Dios o que en la cual reposaba la presencia de Dios. Y también en el tiempo de los jueces, Débora, siendo una profetisa, se sentaba debajo de una palmera entre Ramá y Betel. Era un lugar de constante contacto de Dios con el hombre. Y ahora, como si te saltara de un lado a otro, quiero que vayas rapidísimo al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del versículo 11, 12, 15 y 16. No voy a leerlos todos, no te preocupes, pero por favor tú hazlo en casa. Me encantaría que lo fueras siguiendo. Y dice esta parte de Crónicas que Salomón acababa de edificar un templo para Dios. Y él ora y lo dedica y le dice: Señor, acuérdate, habita entre nosotros. Y dice en el versículo 11 que cuando Salomón terminó el templo y que todo fue llevado a feliz término, en el 12 dice que el Señor se le apareció una noche y habló con él y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. ¿Qué tienen en común un altar en el desierto y un templo majestuoso consagrado a Dios? Que en ambos Dios decide poner un puente que separaba antes al hombre de él. En ambos Dios decide, dice Jacob que cuando tuvo el sueño, decía que él veía una escalera de la tierra hasta el cielo y ahí Dios le habló. Y cuando Salomón construye un templo y lo consagra, ahí Dios le habló. Y Dios voluntariamente decide acercarse al hombre para tener una relación con él. Betel en este punto hace alusión en todo lo que te escribía del árbol de mostaza. Es algo que se extiende hacia arriba porque alcanza el cielo. La iglesia es un lugar que alcanza el cielo porque es ahora templo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es algo que te quiero puntualizar. En el Nuevo Testamento, Hebreos 3:6, dice: Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que no se enorgullece. Y la segunda de Pedro 2, del 4 al 5, habla de que Cristo es la piedra viva que fue rechazada por otros, pero que vino a ser piedra escogida para fundamentar su iglesia. Dice: al acercarse a él, ustedes también son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Dios estableció antes el contacto en Betel y en el templo para poder acercarse con el hombre, pero era algo limitado. Y dice la palabra en estas citas que a diferencia de esta situación cuando Jesús vino y rompe el velo, rompe la separación, ahora ya no es solo un lugar físico, sino en nosotros mismos. Esa barrera que fue superada por un puente en Betel, que fue superada por un puente en el templo, ahora es superada nuevamente a través de cada uno de nosotros. Y en las tres ocasiones que te comento, fue por voluntad de Dios acercándose al hombre. La iglesia es un árbol que se extiende al cielo porque es, como decía Jacob al inicio, casa de Dios y puerta del cielo. Es un lugar donde la gente conecta con Dios. Y la primera parte que podemos enfocar en esto es que la iglesia es el medio, el puente por el que la gente se conecta con Dios. Porque Dios así nos lo ha regalado. Es
algo que nosotros debemos tener en cuenta. La iglesia no es solo el lugar donde se alcanza el cielo, es el cielo en la tierra. Y ese es uno de los mayores regalos que podemos tener. No se trata del hombre, se trata de Dios acercándose al hombre una vez más por su propia voluntad y por su bondad, porque Él así lo decidió. La iglesia misma es Betel, es casa de Dios. Ahora, por otro lado, hay otra parte que yo te comentaba de los árboles. El árbol se extiende hacia arriba, pero también se extiende a los lados. Y ese segundo punto en el que yo quisiera enfatizar es algo parecido a trastorno. ¿Qué tiene que ver con todo este ritmo que estamos llevando? Bueno, el árbol no solo crece para lucir estético, no solo crece para alcanzar el cielo, también dice que se extienden las ramas a los lados, de tal manera que las aves vienen y hacen sus nidos ahí. ¿No es lo que estábamos leyendo? Recordemos también que cuando un árbol crece, otros reciben de eso. Y bueno, ¿de qué sirve mucho hablar sin nada que sustentar? ¿Recuerdas que hace poco hablábamos precisamente de que la fe sin obras es muerta? Bueno, tiene que ver con este punto, en este sentido. La iglesia está diseñada para servir a otros. La iglesia crece a los lados para poder también alcanzar a otros y suplir a otros. En muchos sentidos. Si bien es cierto que principalmente en temas de bendición espiritual y moral y muchos aspectos así, también en cuestiones físicas, porque somos el cuerpo de Jesús. Jesús sigue alcanzando gente a través de nosotros. Pero creo que Pablo lo explica mejor que yo. Nosotros no nos encerramos en 4 paredes para reunirnos en la iglesia. Nosotros somos iglesia. Iglesia viva que cobija a otros. Pablo lo dice en 2 Corintios 9, del 10 al 14. El que suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Me encanta porque dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y esto sigue, yo les invito a que sigan leyendo, pero dice también que en efecto al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Estás diseñado para servir a otros, para dar a otros, para ser generoso, porque la iglesia, el reino se extiende a los lados también. Alcanza a otras personas en muchos sentidos. Santiago lo pone más clarito. Santiago 2 del 15 al 17 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No solo damos palabras de consuelo o abrazos u oraciones, lo cual es fundamental, por supuesto que sí, pero también bendecimos a otros con lo que tenemos. La iglesia está sembrada también para bendecir, para suplir, para compartir. Y lo podemos ver en la primera iglesia que nació justo después de que Jesús ascendió a los cielos. Ellos hacían señales, milagros, prodigios y maravillas, pero también traían a cosas físicas para que las personas con las que compartían no pasaran por necesidad. Esto es algo que después se tradujo como un trastorno. Trastornemos nuestro entorno, como lo dijeron en Hechos 17:6. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, haciendo referencia a la iglesia. El agua que no fluye se pudre. La iglesia que no sirve, no sirve. La última parte, lo último con lo que quiero cerrar este tiempo, es
el árbol crece hacia arriba como alcanzando el cielo, crece a los lados para alcanzar al mundo, pero también crece a lo profundo para alcanzar aquello que la va a cimentar. Y este último punto es ADN. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, la información del diseño y la composición de los seres vivos se registran en pequeños núcleos, pequeños almacenes en las células, y donde estos almacenes también guardan información del diseño específico de cada uno. Nosotros lo conocemos como ADN. Si tú te preguntabas qué es el ADN, bueno, es esto, es el registro de información que trae lo que hace distintivo a cada ser vivo y cómo funciona. Digamos que la identidad de cada ser vivo, es decir, su complejidad, su propósito, su diseño, lo vamos a encontrar en estos almacenes, lo que nosotros conocemos como ADN. Y es tan definida esta descripción o situación que no hay manera en que una manzana dé peras o de que un olmo pueda también dar peras. Algo así como el refrán dice, no le pides peras al olmo. Identidad, la palabra como tal, se define como circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Y esta información, hablando de plantas, árboles y demás, la encontramos de una manera más pura en las raíces. Es decir, las raíces permiten que un árbol se arraigue hasta lo más profundo, de tal modo que son lo suficientemente fuertes para sostener el estado actual del árbol, y también están diseñadas para crecer y extenderse, para que el estado futuro del árbol, mientras crece, también las raíces crecen para poder sustentarlo, para poder nutrirlo y para poder afianzarlo. Las raíces es una parte fundamental. Aunque no las vemos, sustentan lo visible. Cuando las raíces son fuertes, no hay motivos para temerle al viento. Esa es una frase que encontré que me pareció muy atinada en este punto. Cuando las raíces son fuertes, no hay motivos para temerle al viento. La última parte de esta figura es precisamente como lo dice el título, raíces. Y sin importar qué tan alto crezcamos o cuán lejos lleguemos, ni la altura ni el grosor pueden ser soportados si el árbol no cuenta con las raíces suficientemente capaces para hacerlo, para sustentarlo. Nuestras raíces nos definen, no nuestras ramas. Nuestras raíces es lo que somos, no lo que hacemos. Y esto es vital porque va ligado a tu propósito, no a lo que haces. Va ligado a lo invisible, a lo que te arraiga, a lo que te da fuerza y te extiende. Te lo voy a explicar mejor como lo dijo el apóstol Pedro. Pero en 1 Pedro 2:9 dijo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que eres, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, define lo que haces, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Entiendes la diferencia? Lo que eres define lo que haces y no al revés. ¿Por qué te explico esto justo en esta parte? Porque somos iglesia. Porque lo que hacemos no nos define, sino lo que somos. Y somos lo que Dios dijo de nosotros. No somos un grupo de optimistas que mira el vaso medio lleno. Proclamamos la necesidad de Dios y de reconciliarnos con Él. Y esa es nuestra base, no la capacidad de empoderar a una persona. Nuestro fin último es que la gente rota conecte con Dios, tenga un encuentro con Él, se reconcilie con Él. Escoja voluntariamente una vida con propósito y sentido en Él. Y no que sean mejores personas, sino que sean personas que decidan reconciliarse con Dios. Y claro, al final un encuentro con Dios te cambia.
Un encuentro con Dios saca lo mejor de ti porque es lo mismo que Dios puso en ti, en tu diseño original, en tu diseño más puro, en las raíces. Y entonces, con el paso del tiempo vas entendiendo que la idea que tenías tú de ti mismo no era la mejor y podía ser muy diferente a la que Dios tiene de ti. Y claro que te cambia la mente y el corazón. Claro que también saca lo mejor de ti. Pero no es que eso sea la esencia, sino en primer lugar un encuentro con Dios, un encuentro en Betel te definió primero y eso está cimentado en las raíces. Esa es la diferencia. No es lo que pasó con el hijo pródigo cuando volvió a casa. El padre lo recibe como es, pero al llegar a casa es mudado, porque simplemente es una consecuencia natural. Dios mismo es el que trae esa cosa nueva a tu vida y te hace más que vencedor en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Nuestras raíces se nutren desde el suelo. ¿Dónde estás plantado? ¿De qué te alimentas? Jesús dijo en Mateo 4:4 que estaba escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el salmista lo dijo en el Salmo 119 en muchas maneras. Dice: corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Dijo en otro: el corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Las raíces se nutren de eso que Él mismo dijo, que Él mismo nos enseñó, y eso es a través de la palabra. Jesús mismo es nuestra raíz. Como decía en la oración del principio, Jesús, de quien toma nombre toda familia de la tierra. Somos iglesia, somos luz en el mundo. Somos sal de la tierra, somos hijos amados, somos suyos y eso es lo que somos, no lo que hacemos. Y esto mismo lo dijo Jesús. No tenemos que decir que somos iglesia. El original de la palabra hace referencia a un grupo que sale de algún estado para, con un fin común, reunirse. Nosotros somos eso. Somos personas que hemos decidido reunirnos, no en un lugar, sino como familia con un fin común, con Cristo en el centro. Obedecemos a Dios, obedecemos su dirección, lo amamos y ese es nuestro fin último, que la gente rota conecte con Dios. ¿Sabes cuál es nuestra esencia como casa, nuestra estrella del norte? Creer, amar y servir. Nuestra fe está en Dios, en el autor y consumador de la fe, Jesús mismo. Amamos a Dios sobre todas las cosas y por eso amamos al prójimo, servimos a las personas. Y ese es nuestro tercer pilar. Esto va en nuestro ADN, eso está en nuestras raíces. Somos la iglesia. Nuestras raíces no cambian, nuestros principios no cambian, solo la manera en la que hacemos las cosas. Somos la iglesia que alcanza el cielo, se extiende a otros y profundiza desde las raíces a través del tiempo. Esto es Raíces de Mostaza. Y finalmente estás listo para profundizar y extenderte hacia el cielo, extenderte a otros y profundizar. Bueno, bienvenida a Reinicio 1.3, Raíces Mostaza. Oremos. Señor, te damos gracias por esa oportunidad y regalo que nos das de ser iglesia, de poder ir con otros y aún extender tu reino, de poder ser ese templo donde tú decides habitar. Gracias por hacerte cercano a nosotros. Gracias porque no se trata de un lugar, se trata de ti morando en nosotros, se trata de ti conectando con la gente a través de nosotros. Gracias por el regalo de poder servir a otros. Gracias porque se extienden nuestras manos y nuestros pies, como dice tu palabra, con el apresto del Evangelio, calzados nuestros pies, hablando de esa disposición de ir, servir y llevar las buenas nuevas respaldadas, aún con algo más grande que nosotros. Y gracias, porque eso va desde las raíces. Tú eres el que nos ha dado identidad. Tú
tú eres el que en nosotros fortalece esa identidad y que nos ha nombrado y nos ha dicho lo que somos, no otras voces, no el mundo. Y si a alguien le ha fallado alguno de estos tres, te ruego que seas tú hablando a su corazón. Y te ruego que nos recuerdes siempre que en ti lo mejor está por venir. Te amamos y disfrutamos tanto que estés recordándonos esto que dice en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.